El día de hoy, hermanos, o más bien en los últimos meses, un tema que ha estado en mi corazón y en el corazón de los pastores incluso, es el tema del avivamiento. Y en particular, en mi corazón, la obra del Espíritu Santo en un avivamiento. Providencialmente, como muchos de ustedes ya saben, en los últimos meses, más o menos, aproximadamente, hubo un supuesto avivamiento en la Universidad de Asbury. Y digo supuesto porque a la verdad no conozco todos los detalles ni la historia de este llamado avivamiento. Solo conozco algunos datos que creo que muchos de nosotros ya conocemos. Pero no he venido a hablar de Asbury ni de lo que sucedió ahí, sino más bien este evento realmente me impulsó y detonó a querer abordar este tema de la obra del Espíritu en un avivamiento. Y el día de hoy quiero que nos hagamos las siguientes preguntas que yo me hice y las contestemos por medio de las Escrituras. Y la primera pregunta que surgió es, ¿qué medio usa el Espíritu Santo para traer un avivamiento? La segunda pregunta es, ¿cómo se manifiesta una obra genuina del Espíritu en las personas? Y la última es, como creyentes, ¿cómo deberíamos responder ante esta realidad de un avivamiento del Espíritu Santo? ¿Cómo deberíamos de responder? El título de este estudio es Un avivamiento conforme al Espíritu. El día de hoy no tendremos un texto base, sino que veremos una diversidad de textos que abordan este tema directa o indirectamente. Ahora, de forma de introducción todavía, me gustaría definir a qué nos referimos con un avivamiento. O en específico, ¿a qué me refiero cuando hablo de un avivamiento conforme al Espíritu Santo? Y esta puede ser una definición sencilla. Un avivamiento conforme al Espíritu es una obra soberana del Espíritu Santo al vivificar a hombres, mujeres, niños que estaban muertos en sus delitos y pecados y los trae a salvación. En otras palabras, un avivamiento en una forma aún más sencilla, usando términos teológicos, es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Recuerdan Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre estaba muerto en sus delitos y pecados y el Espíritu Santo soberanamente los trae de muerte a vida en Cristo. De nuevo, y cuando hablamos de un avivamiento, incluso históricamente hablamos no nada más de lo que ya ha sucedido en nosotros como creyentes, sino que se habla de estas conversiones, esta obra del Espíritu Santo, no nada más en una persona, sino en muchas personas, en un lugar, en una iglesia, en una congregación, incluso una ciudad entera. Si recuerdan, como veremos más adelante, el del día de Pentecostés, se podría decir que es el primer gran avivamiento. Después de que Pedro predica el Evangelio, 3,000 personas se convirtieron al escuchar la predicación de Pedro. Otro gran avivamiento en la historia de conversiones y de personas que estaban muertas en sus delitos y pecados y ahora vivos en Cristo, el gran avivamiento en 1700. Donde, por ejemplo, se dice que 100,000 personas fueron a escuchar a George Whitefield predicar y miles de personas se convertían al escuchar a Whitefield predicar al aire libre. Y estas conversiones masivas, como vamos a ver en la Biblia y vemos en la historia, impactaban no nada más una iglesia, sino que impactaban
sociedades enteras. Y esto de nuevo lo vemos desde el libro de Hechos. Y algo que quiero que meditemos en lo que es un avivamiento es que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por la obra del Espíritu Santo, de una forma soberana, vivifica a las personas, pero no las vivifica como, por ejemplo, un dato del avivamiento de Asbury, a cantar semanas, sino que las vivifica para vivir vidas dedicadas a la gloria de Dios en todos los ámbitos. Y esto puede ser tanto masivo, pero también puede haber avivamientos individuales. Todos, si estábamos en Cristo, si estamos en Cristo, en un momento de nuestras vidas fuimos avivados por el Espíritu de Dios. Ahora respondamos las preguntas. ¿Qué medios usa el Espíritu Santo para traer un avivamiento? Y lo primero que quiero que notemos es que el Espíritu Santo usa un predicador y usa el mensaje del Evangelio. Veamos primero el predicador que el Espíritu Santo usa para traer un avivamiento. Y recalco que muchas veces este aspecto de un avivamiento es olvidada. Siempre estamos enfocados en los resultados y las gentes y las masas, pero no nos detenemos a pensar el predicador o la supuesta persona que el Espíritu Santo está usando. Y vamos a ver de acuerdo a las Escrituras a quién usa el Espíritu Santo para traer un avivamiento. Veamos el predicador y su mensaje. Y si regresan conmigo donde comenzamos en 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Noten el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo primero que notamos es que la persona que el Espíritu Santo usa es un hombre débil, como lo fue Pablo. Un hombre que no confía en sí mismo, ni en su sabiduría, sino que él confía en el poder de Dios. Como dijo nuestro hermano Paul Washer, dice: no existen grandes hombres de Dios, sino hombres débiles con un gran Dios. De nuevo, no existen grandes hombres de Dios, sino hombres débiles con un gran Dios. Y al igual que Pablo, el Espíritu Santo usa hombres que no van con excelencia de palabras, no van con sabiduría humana, no confían en su conocimiento o elocuencia, en sus redes sociales y su influencia que puedan tener con las gentes. No van con estrategias mundanas, ni con un plan, ni con estrategias de crecimiento de iglesia, sino más bien, como dice el texto, van como Pablo en debilidad, reconociendo siempre su dependencia a Dios. Recuerda que es un hombre débil, incluso como Moisés, que era torpe de palabras, un hombre que teme a Dios y se conduce con temor y temblor al predicar la palabra. Es un hombre que confía únicamente en el poder de Dios. Noten cómo Pablo dice en el versículo, al final del versículo 4, dice: de esta forma que Pablo se presentaba en debilidad, en no sabiduría del mundo, sino, como dice, sino con demostración
del Espíritu y de poder. Pablo confiaba únicamente en el poder del Espíritu Santo para convencer y traer salvación. Como dice R.C. Sproul, Pablo había aprendido que Dios puede usar la debilidad humana para mostrar su propia gloria. Y hermanos, esta es la clase de hombre que el Espíritu Santo usa para traer un avivamiento. El Espíritu Santo no usará la sabiduría de este mundo, no usará un hombre arrogante, un hombre elocuente de su propia inteligencia. El Espíritu Santo no usará las estrategias del hombre, usará un hombre débil para que la gloria y el poder de Dios sea manifiesto. Ahora escuchen, aunque este hombre es débil, el Espíritu Santo lo usa y lo llena. Y este es el segundo aspecto de este predicador que el Espíritu Santo usa para traer un avivamiento. Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos capítulo 4. A Hechos capítulo 4. Después de que Pedro sanara a un hombre cojo en el capítulo 3 y de haber predicado el evangelio a las multitudes que se estaban maravilladas, se nos dice en el capítulo 4, en el versículo 4, que eran como 5,000 personas, 5,000 varones que habían creído el mensaje. Noten el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Después Pedro y Juan son arrestados y al día siguiente son interrogados por los gobernantes, por los judíos, y les cuestionaban que con qué autoridad habían sanado al hombre cojo. Y noten el versículo 8 de Hechos 4, como dice. Noten el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. El Pedro que aproximadamente 2 meses, como vimos el domingo, había negado o iba a negar al Señor. Este es un Pedro ahora lleno del Espíritu. Prosigue a predicar el Evangelio a los gobernantes. Y noten ahora el versículo 13. Los gobernantes ven cómo Pedro les empieza a predicar y noten el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces los gobernantes, prosigue la historia, a decir que ellos no sabían qué hacer y lo único que pudieron hacer es amenazar a Pedro y a Juan a que ya no predicasen más en el nombre de Cristo, y los soltaron. Ahora quiero que noten el versículo 31, el versículo 29. Pedro y Juan, después de esta escena, regresan con los suyos y cuentan las maravillas de lo que habían sucedido y oran. Y noten qué oran en el versículo 29. Esta es la oración y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Noten, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa a hombres débiles, como vimos,
y a estos hombres débiles presentarse en debilidad, confiando únicamente en el poder de Dios y rogándole a Dios por su poder, la Escritura nos dice que son llenos del Espíritu. ¿Y cómo se manifestaba esta llenura? Que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esta llenura es de acuerdo al libro de Hechos, es diferente a cuando uno cree en Cristo, es sellado con el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Pero esta llenura es un poder sobrenatural de la cual Pablo habla en Efesios, que seamos todos como creyentes llenos del Espíritu, no para hablar en lenguas como vemos hoy en día que sucede, no para hacer las señales apostólicas que sucedieron, sino para vivir vidas con poder, siendo empoderados por el Espíritu Santo, para vivir vidas que honran a Dios y que podamos hablar la palabra de Dios con valentía, incluso hasta la muerte. Esta es la llenura que se habla específicamente en estos versículos. Y en aplicación, amado, de nuevo, esto no está reservado a una clase única de creyentes, sino como mencioné, todo creyente está mandado a ser lleno del Espíritu. Y ciertamente, de nuevo, ya no existen los dones milagrosos que hubo en el tiempo de los Hechos, pero sí podemos ser llenos del Espíritu, como mencioné, para vivir vidas en poder del Espíritu. Y que hablemos con denuedo la palabra de Dios. Muchas veces me pregunto a mí mismo y me digo, ¿por qué no puedo vivir para la gloria de Dios más? Y ciertamente es porque muchas veces olvidamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero que no nada más mora, sino que Él nos da poder para vivir para la gloria de Dios y conformar nuestra vida a Él. Y hablar con valentía y no negar al Señor y proclamarlo a todos. Ahora, hermano, de lo contrario, si vivimos en la carne, que es lo contrario a vivir lleno del Espíritu, no solamente contristamos al Espíritu, pero apagamos al Espíritu y no verás el poder de Dios en tu vida. No verás el poder de Dios en tu vida. Ahora, regresando al tema, hemos visto que el hombre que el Espíritu Santo usa para traer un avivamiento es un hombre débil, pero lleno del Espíritu Santo. Ahora regresen conmigo a 1 Corintios 2, donde comenzamos. El Espíritu Santo usa a este hombre, pero también usa el mensaje que proclama este hombre. Veamos el mensaje. ¿Qué es lo que predica un predicador de avivamiento que es usado por el Espíritu Santo? Y noten el versículo 2 de 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 2. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Realmente esta declaración es una forma sencilla de decir que Pablo les predicó todo lo concerniente al Evangelio, a Jesucristo, la persona de Cristo y a este crucificado. Ahora me gustaría enumerarles 5 doctrinas concernientes a Jesucristo y a este crucificado. 5 doctrinas que el Espíritu Santo usa y ha usado históricamente para traer un avivamiento. Y la primera doctrina es la soberanía y santidad de Dios. Y las puse en conjunto. Soberanía y santidad de Dios. El Espíritu Santo usa estas 2 doctrinas
pues son los dos atributos de Dios que destruyen el ego humano. El Espíritu usa al predicador y el predicador predica la santidad de Dios. Es decir, que Dios es único en excelencia y puro y les proclama a las masas que Dios es santo, 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 que no hay nadie como Él y que nadie se compara a Él. El predicador predica que el hombre se crea sus ideas de lo que es Dios, pero él predica que Dios es más alto y más sublime que todas las cosas. Que la pureza de Dios es perfecta, que no hay pecado en Dios, que Él es santo y que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Y como dice el apóstol Juan, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él también predica la soberanía de Dios, que Dios es el Dios de la historia y que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Que Dios es el que levanta reyes y quita reyes y que Él hace como le place según su buena voluntad. Y escuchen, la voluntad de Dios es buena, no porque tú pienses que es buena, porque tú no eres el estándar de bondad, sino que la voluntad de Dios es buena porque Dios es bueno y todo lo que hace es bueno sin importar lo que tú pienses. Y esto es lo que predica un predicador que el Espíritu Santo usa. Predica que Dios en su soberanía ha decidido salvar a unos y ha dejado otros en su pecado. Y nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Como dijo Nabucodonosor en Daniel 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El predicador lo que predica es que a luz de esta soberanía y santidad, como dice Jeremías, el predicador les dice al pueblo, a la gente, que lo único que podamos hacer es lamentarnos por nuestro pecado. Déjenme leerles Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, lo pueden apuntar. Y el predicador dice lo siguiente, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El predicador que el Espíritu Santo usa predica la santidad y la soberanía de Dios. Y predica que el hombre ha de humillarse ante Dios. Y de lo único que se debe quejar y lamentar el hombre es por su pecado. La segunda doctrina que el Espíritu Santo usa por medio del predicador es el pecado del hombre. El Espíritu Santo usa la doctrina de la soberanía y santidad de Dios para después llevar al hombre a considerar su pecado, como hemos visto. El predicador predica el pecado del hombre, que no hay ninguno bueno, que todos nos hemos desviado, que el hombre está totalmente depravado, que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado, que las intenciones del corazón del hombre son continuamente el mal, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que solo está siguiendo la corriente de este mundo. Y por lo tanto, la ira de Dios está sobre él, sobre el hombre, por su pecado. Y como predicaba Jonathan Edwards en el Gran Avivamiento, él predicaba que lo único que detenía la ira de Dios sobre el pecado del hombre es la paciencia de Dios. Que el hombre estaba como en un hilo colgando
y que lo único que Dios tenía que hacer era soltar el hilo y ese hombre descendería a la muerte. Y eso es lo que los predicadores predicaban. Y lo que el Espíritu Santo usa para traer avivamiento, mostrarle al hombre su pecado y la urgencia y el estado urgente y crítico que él está. Y en aplicación, quiero que apliquemos estas cosas a nuestros corazones también. Y el Espíritu Santo nos ha de recordar que la paciencia de Dios es la única razón por la cual el hombre no perece instantáneamente por su pecado. Y recuerda cuán paciente fue contigo, mi amado hermano. La tercera doctrina que el Espíritu Santo usa es el nuevo nacimiento. Después de predicar, del hombre predicar la soberanía, santidad, el pecado del hombre, ahora el predicador insta a la gente a que vea la necesidad de nacer de nuevo. Como el Señor le dijo a Nicodemo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, que ha de nacer del Espíritu y de agua. Que lo que es carne, carne es, que necesitas nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tiene que transformar no nada más el exterior de una persona, que la persona no nada más tiene que ser reformada, moralizada, sino que el Espíritu Santo necesita entrar en el hombre y producir que este hombre nazca de nuevo. El hombre necesita un cambio de corazón. El hombre necesita un nacimiento espiritual, donde está la raíz del problema. La necesidad de nacer de nuevo. La cuarta doctrina es Cristo y la cruz. Cristo y la cruz. Las doctrinas anteriores son necesarias para que el Espíritu Santo produzca convicción de pecado en el hombre y el hombre, al darse cuenta de su gran y terrible condición, entonces busque una gran salvación. El Espíritu trae avivamiento al usar al predicador que predica a Jesucristo y a este crucificado. Si recuerdan, nuestro Señor, después de hablarle a Nicodemo del nuevo nacimiento, procede a predicarle el Evangelio, procede a predicarse a sí mismo. Si me acompañan brevemente a Juan, capítulo 3. Después de que el Señor le predica la necesidad de nacer de nuevo a Nicodemo, el Señor en el versículo 13, después de una interacción, Juan 3, versículo 13, el Señor comienza a predicarse a sí mismo. Y el Señor comienza diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor le empieza a predicar su deidad y le dice que el Hijo del Hombre descendió del cielo, que el Hijo es de eternidad hasta eternidad, pero que Él se encarnó, que Él descendió del cielo y se hizo semejante a los hombres. Este es Jesucristo, aquel que reveló perfectamente al Padre y mostró el camino al Padre a los hombres. Aquel que descendió del cielo y vivió una vida pura, sin contaminación, irreprensible. Nadie le podía acusar ni encontrar nada malo en él, sino como la gente decía de él, que él hacía todas las cosas bien. Y escucha,
lo que el Espíritu Santo usa. Y esto ha de ser de gran bendición para ti y para mí. Que Cristo vivió en el lugar del hombre, porque así como Adán representó al hombre en su caída, Cristo representa al hombre en su vida. Pero después Él fue desechado por el hombre, escupido, puesto en juicio, porque el hombre odia la luz de la vida. Pero en todo esto se estaba cumpliendo el plan eterno de Dios. Y Él en debilidad y en semejanza de hombre puso su vida. Él a nadie se la quitaba, sino que fue a la cruz voluntariamente y fue levantado en aquella cruz y la ira de Dios por el pecado cayó sobre Él. Él puso su vida para propiciar, para satisfacer la ira de Dios como un cordero y como un cordero expiar el pecado, quitar el pecado. Y esto es lo que el predicador y lo que el Espíritu Santo usa. A Cristo y a este crucificado. Y como dice Juan, ahora vean el versículo 14, Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El predicador predica a Cristo y a este crucificado. Predica el gran amor de Dios para con el pecador. De tal forma que todo aquel que en él cree y se voltea a él, tenga vida eterna. Y esto es necesario. Es el evangelio, es lo central de todo lo demás. La quinta doctrina, a luz del evangelio, que el Espíritu Santo usa para traer un avivamiento, es el arrepentimiento y la fe. Después de que Pedro predicara el evangelio, en Hechos, como vimos hace unos minutos, la gente, después de escuchar quién era Cristo y quién era este crucificado, la gente se compungió de corazón, dice Hechos, y la gente le preguntó, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. Es necesario que el predicador predique el arrepentimiento. Pedro les predica que tienen que arrepentirse de su vida de pecado, de haber vivido en las tinieblas, en rebeldía con Dios. Y es la obra del Espíritu de convencer al hombre de pecado y después lleva a la gente al arrepentimiento. Pero este arrepentimiento viene acompañado de la fe. El predicador predica que tiene que ver a Cristo, debe de arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. El que cree en Él no es condenado. La doctrina de la soberanía, santidad, el pecado del hombre, el nuevo nacimiento, Cristo y su cruz, el arrepentimiento y fe, han sido las doctrinas que un hombre lleno del Espíritu predica y proclama a los hombres. Y estas son las doctrinas distintivas de un avivamiento conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Prosigamos a la siguiente pregunta. Después de que el predicador predica y el Espíritu Santo comienza a obrar, ¿cómo se manifiesta una obra genuina del Espíritu Santo en las personas? ¿Qué respuesta hay de las personas al escuchar esto? ¿Y qué produce el Espíritu Santo en las personas?
En otras palabras, ¿qué marcas podemos ver en las vidas de los oyentes que realmente ha habido un avivamiento genuino? Y como veremos, el día de hoy solo veremos dos marcas distintivas, y estas las tomé del libro de Jonathan Edwards, que se llama Señales de una obra del Espíritu verdadero. Y recuerden, Jonathan Edwards predica y escribe este libro en medio de un gran avivamiento. Y la gente se comenzaba a preguntar, ¿cómo sabemos que es verdaderamente una obra del Espíritu? Ya que había muchos, si lo voy a poner así, muchos reformados de la vieja escuela en el tiempo de Jonathan Edwards, que veían estas grandes multitudes convertirse e incluso veían a estas personas llorando, gritando, tristes en el piso. Y estos reformados, entre comillas, de la vieja escuela, los veteranos, decían, esto no puede ser obra del Espíritu. Pero Jonathan Edwards se dedica y escribe esto para mostrar las marcas que son verdaderamente de un espíritu, del Espíritu Santo, y una marca de un avivamiento genuino. Y la primera marca, y vamos a ver dos marcas nada más el día de hoy. La primera marca de un avivamiento verdadero en las personas es, número uno, que confiesan a Cristo como el Señor. Independientemente de cómo reaccione la persona al mensaje del Evangelio, si es por llorar, si es por meditar, si es por gritar incluso, Jonathan Edwards dice, esto es extra. Pero lo que verdaderamente importa es que si esta persona verdaderamente confiesa a Jesús como el Señor. Ahora, en lo práctico, amados hermanos, creo que aquí podemos ver una variedad de conversiones. Tal vez algunos de ustedes al escuchar el Evangelio lloraron. Tal vez algunos simplemente meditaron y les trajo convicción. Y esto es a lo que Jonathan Edwards se refiere, pero lo que es seguro es que todos confesamos a Cristo como el Señor. Y esta es la marca que la misma Biblia nos dice. En Romanos 10, Pablo dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por consiguiente, cuando el Espíritu Santo obra en una persona, el Espíritu abre el entendimiento y produce que la persona confiese a Jesús como el Señor. Ahora, esta no es una mera confesión intelectual, sino que es producto del Espíritu Santo, de una obra genuina en el corazón de una persona. Pablo dice en 1 Corintios 12 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y él está hablando de esta realidad. Pablo dice, no es del Espíritu aquel que llama a Jesús anatema. No puedes decir que eres creyente y negar a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La primera marca es que las personas creen el Evangelio y creen que Jesús es verdaderamente quien dijo ser el Señor, Dios, el Salvador del mundo. De nuevo, esto es producto del Espíritu. ¿Recuerdan a Pedro? Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy yo, la gente? Y muchos dicen que es Elías, un profeta. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Y esto en un avivamiento sucede. El Espíritu Santo revela que Cristo es el Señor. Y las personas confiesan y se aferran a Cristo y creen en Él y creen en su obra. La segunda marca de un avivamiento genuino es odio y separación del pecado y del mundo. Odio y separación al pecado y del mundo. Y aquí me refiero no al mundo físico, sino al sistema del mundo. Cuando el Espíritu Santo trae un avivamiento, no solo los lleva a los hombres a confesar a Cristo y creer en Él, sino que, como vimos, los lleva a arrepentirse, los lleva a lamentarse de su pecado y por consiguiente a apartarse de Él. En Lamentaciones, la cita que leí, después dice Jeremías, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. El hombre se humilla ante Dios y ve la suciedad de su pecado, ve la gracia de Dios en Cristo y el Espíritu Santo lo lleva a apartarse del pecado a cualquier costo. Quiero que vean conmigo en Hechos 19 una ilustración de un mini avivamiento. Y digo mini porque no se nos dice que sean 5,000 personas, pero sin duda eran muchas personas. En Hechos 19 vemos esta ilustración. Hechos 19, versículo 18. Muchos, dice la Escritura, versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Noten el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esta es una marca de un verdadero avivamiento del Espíritu, donde los hombres confiesan a Cristo y se apartan a cualquier costo de su pecado. Ahora noten, muchos de nosotros cuando creímos fue un proceso que comenzó de santificación, pero en un avivamiento genuino del Espíritu, los hombres no se esperan a un estudio bíblico para que se les confronte de un pecado específico, sino que el Espíritu Santo inmediatamente lleva a las personas a olvidar su pecado, un pecado específico. Y tal vez sucedió algún área específica contigo. Las personas olvidaran y dejaban sus pecados a cualquier costo. El que se emborrachaba ya no se emborrachaba más. El que practicaba magia traían los libros y dejaban los libros y los quemaban. Esto es una marca de un verdadero avivamiento. Y te pregunto el día de hoy, amado hermano, a luz de todo esto, a luz de estas marcas de un verdadero avivamiento, ¿dónde te encuentras tú individualmente? Porque de nuevo estas tanto son aplicables a eventos masivos donde el Espíritu trae un avivamiento a miles de personas, pero también aplican a ti, a tu vida. ¿Eres un creyente que confiesa a Cristo, que realmente entiende que es un pecador
que necesita una salvación. Eres un creyente que te apartas del pecado por el celo ferviente que tienes por Dios, por la demostración de toda su gracia y misericordia que ha mostrado para ti. O por lo contrario, estás indiferente, tal vez pensando aún que no eres tan mala persona, porque no eres como los demás, y sigues la rutina en religiosidad. Si realmente se puede decir que eres creyente, en lo mejor de los casos, tal vez estás viviendo en la carne y apagando el fuego del Espíritu en tu vida. Pero no ha de ser así, amado hermano. No ha de ser así. Ya hemos creído en Cristo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros. Y tal vez no fuimos partícipes de un avivamiento masivo, en una predicación masiva a miles de personas. Pero eso es algo extraordinario. Pero en lo ordinario también el mismo poder de Dios se manifiesta en tu vida. Ahora, ¿cómo deberíamos responder como iglesia, como creyentes, ante la realidad de un avivamiento del Espíritu? Porque déjame decirte que esto es aún posible el día de hoy, donde las personas por el Espíritu Santo, Dios levanta a un hombre y predica el Evangelio, que las personas vienen a arrepentimiento y fe. ¿Cómo deberíamos responder nosotros a esto? A un avivamiento tanto individual como masivo. Y lo primero que quiero que meditemos es que tenemos que recordar. Recordar. ¿Y a qué me refiero? Tú tienes que recordar que Dios es el mismo Dios y que es un Dios que no cambia. Recuerda las grandes maravillas que nuestro Dios ya ha hecho en tiempos pasados. El Dios que creó el cielo y la tierra. Recuerda que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda que Él abrió el mar. Recuerda que Él es Dios que levanta naciones, levanta reyes y quita reyes. Que Él es el Dios que protegió a Daniel en el foso de los leones. Que es el mismo Dios de los profetas. Recuerda que Él es el Dios que por su espíritu una virgen concibió. El Dios que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor. El Dios que como resucitó al Señor un día te resucitará a ti. Recuerda que Él es el Dios de los apóstoles que leímos en Hechos. El Dios de los padres de la iglesia, el Dios de los reformadores, el Dios del avivamiento, el Dios de Whitfield, de Jonathan Edwards. Recuerda que Él es el Dios que a ti te dio vida cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Muchas veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Ahora no solamente recuerda quién es nuestro Dios, pero también cree. Cree que el Señor puede traer un avivamiento genuino a tu vida, a nuestra iglesia y a esta ciudad. La pregunta, como dijo Charles Spurgeon, no es si el Señor puede traer un avivamiento, sino más bien si tú crees que puede traer un avivamiento.
El Señor dijo, para el que cree, todo le es posible. Y no estoy hablando de prosperidad y pide una casa y se te va a dar. Estoy hablando del avance del reino. Estoy hablando de un avivamiento genuino en tu vida, de un avivamiento en nuestra iglesia local. Tienes que creer. ¿Realmente crees? Y finalmente, hermano, debemos de responder en oración. Debemos recordar, debemos creer y debemos de orar. Debemos de orar por un avivamiento genuino del Espíritu. Ora que el Señor te llene a ti de su Espíritu, que te apartes más del mundo y que te aferres a su palabra y que seas lleno del Espíritu, que ya mora en ti, que seas lleno para predicar su palabra a tus hijos, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo, y que te dé el poder para vivir una vida en piedad. Ora para que el Señor levante hombres llenos del Espíritu para que prediquen las grandezas de Dios y del Evangelio. Ora para que el Espíritu Santo obre en los corazones de las personas, trayéndolos a Cristo y que estas personas se aparten del pecado y de la inmoralidad. Ora para que nuestra iglesia local, la iglesia por su gracia, se esté viva y que podamos impactar nuestra comunidad con el Evangelio. Recuerda, cree y ora. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos delante de ti, Padre, recordando, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de la resurrección, el Dios que transformará este cuerpo, Señor, y lo harás semejante al de tu Hijo. El Dios que ya vemos en nuestras vidas, Señor, con tu mano poderosa, Señor, al sostenernos todos los días, al ver tu provisión en nuestras vidas, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel a tu iglesia. Y Señor, ¿cómo hemos de esperar un avivamiento, Señor, si no creemos que tú eres poderoso, Señor, para hacerlo? Que las vidas de cada uno de nosotros, Señor, sea llena de tu Espíritu. Que ya no vivamos vidas mediocres, Señor, como cristianos, en incredulidad, enredados en las cosas de este mundo, Señor, sino que realmente vivamos en el Espíritu. Señor, perdónanos por tantas veces olvidar y apagar tu Espíritu en nosotros. Y ayúdanos, Señor, a creer que tú puedes cambiar nuestras vidas y que tú puedes traer un avivamiento grande, Señor, a nuestra iglesia y a esta ciudad. Ayúdanos, Señor, y creemos y nos aferramos a tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.